Bien. Entonces ahora lo que estamos viendo es el código, obviamente. Estamos viendo el archivo del proyecto de testing. Para hacer, para hacer, para hacer un proyecto de testing, lo que tienen que hacer dentro de las plantillas del .NET New, acá hay varias de pruebas, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con XUnit, entonces lo que pueden hacer es .NET New XUnit, ¿sí? Entonces ese les va a armar la plantilla, el proyecto, ya con las referencias de la mayoría de las cosas. La que les estaba diciendo recién que no he agregado acá, ya la voy a agregar, es la del mock, ¿sí? La del nugget, mock Esta es esta es la librería que usamos para hacer mockup, es bastante buena, bastante sencilla. Entonces esto permite simular llamadas a métodos. Entonces yo armo el caso de prueba y llamo a la funcionalidad que ya existe. Ya vamos a ver cómo hace. Ahí van a entender dónde está este mockup, esta maqueta. Esta que me falta agregar, ya la vamos a colocar. De todas maneras, este proyecto mío está en la nube, ¿no? En la misma inmobiliaria. Y yo tengo acá dos proyectos. Se fijan que por ahí siempre pongo run y me olvido de entrar a la carpeta. Tengo dos carpetas en la raíz. Una, la de todo lo web, con la web y la API. Y el otro es inmobiliaria de test. Y acá adentro están los testeos, ¿sí? Y este es el archivo del proyecto que es el que les estoy mostrando, ¿eh? Entonces acá está. Algunos de estos, justamente lo que les digo, se van a agregar solos cuando creen el proyecto con la herramienta de comandos. Y acá está el mockup. ¿Sí? Ven que no ha cambiado tanto, ¿no? Va por la 420, decía ahí. Y esto está agregado hace bastante. ¿Eh? Y yo tengo la 18. Ah, bueno, esta línea igual la cambié hace poco. Pero bueno, miren, en 5 meses solo cambio 0, 0.2. No ha habido mayores cambios. Bien, entonces esto por un lado. Y después vamos a ver. Una extensión. No, porque antes dábamos las pruebas con Visual Studio. El IDE de Visual Studio obviamente tiene integrada una parte visual para hacer las pruebas. En el Visual Studio Code entiendo que en algún momento agregaron una parte nativa para soportar las pruebas, pero igualmente hay que agregar, así como agregan la librería la librería no, la extensión de sellar para que les reconozca ciertas cosas, hay que agregar, este, mm, hay que agregar una extensión para las que ustedes quieran. Hay muchas. Yo la que estoy usando ahora es este que dice Net Test Provider. Este sí está acá, es este que está acá, el que dice para poder visualizar pruebas unitarias. No es obligatorio, pueden correr las pruebas unitarias por línea de comandos, pero nada, así ya cuando sean varios decenas va a ser difícil de seguirlo en la línea de comando. Entonces, mejor una herramienta para visualizarlo. Bueno, yo les recomiendo esa, puede ser que con el tiempo salgan otras mejores. Esta es suficiente. Bien, entonces dijimos la extensión, el proyecto, vamos con el código. Bueno, y acá ven, entiendo que puede no estar habilitada esta pestaña en su Visual Studio, pero en el momento que instalen una extensión que funciona para hacer testeos, les va a habilitar acá la probeta. Yo acá ya tengo armados, estos son los casos de prueba que vamos a revisar. Ven, acá yo tengo algunos que anduvieron bien y otros que andan mal, ven que les dice el tiempo, etcétera.
Vamos al código. Arranquemos con con la primera, que es la unit test. Esta de acá. Hice una clase. Dice unit test. Obviamente esta es una clase base. Debiera tener el nombre de lo que está probando. Por ejemplo, podrían hacer una por controlador y adentro tener un método para cada cosa que quieran testear del controlador. Por ejemplo, para cada método. Pero bueno, la organización obviamente la pueden disponer ustedes. Lo importante es que, ya dijimos, que tengan las pruebas automáticas, que sean completas y que las ejecuten todo el tiempo. Acá con este framework lo que vamos a tener va a variar dependiendo el framework, que acá estoy usando XUnit y mock para hacer los mockups. ¿Cómo sabe qué cosas son un testeo? Dice, porque en una clase común y corriente, un método común y corriente. Bueno, con el decorador fact. Ese fact es un hecho, es algo que se tiene que dar. Entonces, cuando inspecciona el proyecto, revisa todas, ven, ahí hace ingeniería inversa, ¿no? Hace reflection del código. Entonces revisa quiénes son todos los métodos que tienen el decorador fact. Entonces, con eso arma la parte de estos son las pruebas que hay que ejecutar. Acá tengo una súper básica, obviamente no hace ninguna creatividad, pero solo para dejar establecidos las 3A que habíamos hablado antes. La primera es el arrange. Entonces, por ejemplo, yo voy a testear que la suma anda bien. Bueno, establezco dos variables con los valores que voy a sumar, hago la suma, que es el acto, y hago las afirmaciones. Entonces, ¿qué digo? Mira, dice, si sumaste, res tiene que ser igual a 2. Entonces, assert equal, tienen assert diferente, mayor, menor, tiene un montón de cosas para afirmar. Por ahí la más común va a ser el equal, pero tienen lo que ustedes quieran. Y con diferentes librerías o framework que agreguen, también pueden tener otras. Por ejemplo, mockup, esta de mock, para hacer un mockup, también tiene para testear cosas relacionadas a la maqueta. Bien, para que vean que esto está funcionando, ven, yo me voy acá a las pruebas unitarias, ¿sí? Y voy a ejecutar esta sola, que me pone un botoncito play en esa sola, ejecuto y anduvo, perfecto. ¿Mm? Vamos a hacer que falle. Entonces voy a decir, mira, la suma debería dar 3. Bueno, está claro que acá lo que está mal es la prueba, pero para verlo, ahora la ejecuto y me dice, no, está mal. Dice, hacer de equal failure. Entonces dice, falló en esa línea, dice, se esperaba 3 y dio 2. Bueno, entonces va a venir el que tiene que revisar el código y decir, no, está mal la prueba, y si la suma está dando bien. Bueno, entonces van y lo arreglan. Pero se entiende cómo funciona. ¿Tá? Y tienen acá incluso para depurar. Quiero ver si está funcionando esto. Pasa que no he puesto breakpoints. A ver ahí. Bueno, no está. Hay que hacer alguna cosa más. Déjenme probar a ver si. No. Bueno, ya estas librerías, incluso esta, no la librería, perdón, la extensión va por la versión 0.8. Había otras, pero esta era la que mejor tenía la interfaz gráfica. Otras eran como un poco más simples. Pero bueno, ahí todavía estoy rabiando que funcione la depuración. Justamente por ahí el caso de prueba puede ser más complejo. Y dice, bueno, pero no sé exactamente si está mal hecha la prueba o efectivamente están dando mal el método que estamos probando. Pero bueno, se debería poder hacer una depuración, ¿sí? Bien, vamos con otros casos de prueba. Un segundo, abrir esto. Bien.
Bueno, vamos a probar uno del controlador. Voy a arrancar por la web, ¿sí? Para que vean que lo podemos testear. Pero la API pareciera un poco más fácil de probar porque devuelve valores, ¿no? Cambio el de la web, dice, bueno, pero tiene vistas y eso, ¿y cómo lo testeo? Bueno, hay cuestiones, hay que rebuscárselas, digo, para ver qué es lo que debería hacer. Y de nuevo, tengan presente que la inmobiliaria es bastante simple, pero vamos a ver que algunas de estas cuestiones, a pesar de ser simple, a algunos por ahí se les pasa, ¿sí? Incluso a ustedes les debe haber pasado. Pero para casos más complejos, bueno, justamente con más razón, las pruebas me van a ayudar a testear que todo anda bien. Bueno, entonces dice, habíamos agarrado cualquiera, dice el view edit por ID. Entonces, ¿qué es lo que vamos a testear? Lo que vamos a testear es, déjenme llegar este es el de la API, no me sirve, quiero ir al otro, propietarios. El view edit por ID. Entonces, el edit, el que devuelve la vista, ¿sí? No el que hace la operación. Entonces, lo que va a testear es esto. ¿No? Decís, bueno, parece bastante simple. De nuevo, es un ejemplo. Y así todo, algunos justamente les ha pasado que por ahí se olvidan de algo, ¿no? Ya van a ver. Entonces, digo, yo tengo que hacer el arrange, ¿eh? Acá ya el arrange, no tengo una variable o dos, es un poquito más complejo. Lo que yo quiero probar es el controlador, ¿no? Un método del controlador. Entonces, necesito para hacer la preparación, para hacer el act, necesito tener el controlador. Entonces, lo que yo quiero es el controlador. Ven acá, pasa esto que decían, bueno, en la ejecución tradicional de la web, ¿quién hacía new propietarios control o el controlador que fuera? Bueno, lo hacía el framework, decíamos que él es el que se revisaba con el ruteo, a ver cuál tenía que instanciar y qué acción tenía que ejecutar en el llegado el caso. Bueno, fantástico. Eso, aunque nosotros no lo veamos, no quiere decir que no había un new para ejecutar todo eso. Entonces, bueno, acá, como la prueba la hacemos nosotros, lo tenemos que armar nosotros. Entonces, dice, voy a hacer new propietarios control. Bueno, ¿se acuerdan que hacer el propietario controller no era tan sencillo? Digo, quizás las primeras versiones de ustedes sí, porque hacían los repos en los propios métodos. Pero después dijimos, miren, la inyección de dependencia tiene una suerte de ventajas, entre ellas, por ejemplo, esta, facilitar el testing. Entonces hay que inyectarlos a los parámetros que voy a usar, ¿sí? Para que el controlador no arme esas dependencias, sino que las delegue. Entonces, en el caso final que habíamos llegado cuando ya vimos inyección de dependencia, dijimos, hay que inyectarle el repositorio y la configuración. ¿Sí? La configuración, entiendo, en esta parte no era necesaria en el editar, pero sí, por ejemplo, en el login, este, no, en el cambiar password, perdón. El login está en la API, pero bueno, suponiendo que yo tengo acá para cambiar la clave del controlador, del propietario, necesito la sal, ¿sí? Entonces tengo que pasar la configuración porque la sal estaba ahí. Bueno, entonces había que inyectarle eso. Entonces, esa inyección, justamente como está delegada al que usa el controlador, cuando hacemos los casos de prueba, está delegada a nosotros en el testeo. Entonces dijimos, pide dos cosas. El repo para conectarse, ¿sí? Para hacer las consultas y una configuración. Bueno, como no es exactamente lo que a mí me interesa testear, de nuevo, recuerden que son pruebas unitarias, las voy a maquetar, las voy a hacer mockup. Entonces vamos para atrás. Dice mock repo. ¿Qué es mock repo? Un mock, este mock es la maqueta, ¿sí? Dice, necesito un mock de repositorio propietario. ¿Por qué? Porque me está pidiendo un repositorio propietario. Bien. Entonces va y lo hace. Internamente
se configura para trabajar de esa forma. Bien, y ahora yo no necesito es una maqueta, ¿no? ¿Por qué le decimos que es una maqueta? Ahí, porque de afuera se ve bien, pero yo abro una puertita, algo, y está para adentro, no hay nada. No funciona de verdad. Es una maqueta. Bien, entonces, ¿me sirve eso? No, no me sirve del todo así, porque acá, cuando llegue al edit, tiene que ejecutar un método de ese repo. ¿Y qué va a hacer? Si es una maqueta que no hace nada, cuando llame ahí, ¿qué va a hacer? Va a pinchar, va a explotar, va a devolver nulo, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces lo que se hace es hacer mockup también de ese método. Y decir, bueno, pero entonces al final no está probando nada. No, estoy probando otras cosas. La parte de la base de datos la vamos a probar en otro momento. Y cómo interactúa el controlador con la base de datos, que ya sería una integración, es otra prueba. ¿Está bien? Por eso ese es el nivel de granularidad que voy a tener con las pruebas. Entonces yo sé efectivamente qué es lo que falla cuando falla una prueba unitaria. No es que haga un caso de prueba enorme que si falla, es decir, bueno, falló. Bueno, ¿y qué es? No sé, voy a hacer paso a paso para detectar qué fue, ¿no? Que ese debería ser mi último recurso, ¿está? Yo quiero ver que el edit pida al propietario y devuelva la vista, pasando el propietario como modelo, etcétera. Eso es lo que tiene que hacer el edit. Después, si la base de datos devuelve o no el propietario correspondiente, es otra prueba. Entonces, como eso es una maqueta y no sabe qué hacer cuando le llaman a los métodos, yo puedo hacer el setup de eso. Entonces, mock repo, que es la maqueta del repositorio, setup dice, mira, tenete el método X obtener por ID, ¿sí? ¿Sí? Pasándole un valor, que como yo voy a hacer el testing, sé qué valor voy a pasar, entonces dice el 1, y tiene que retornar nuevo propietario, propietario ID 1. Dice, bueno, ¿por qué no setió otros datos? Bueno, si para la prueba hiciera falta más datos, entonces seteo, le pongo un nombre, bueno, lo que sea. Por lo pronto, la prueba que armamos acá, a mí me basta con que devuelva el propietario y que la ID sea 1 porque pedí el 1, ¿sí? Bien, entonces eso por un lado. Si hubiera más cosas, las sigo haciendo mockup. Y después dijimos, también necesito un mockup del config. Entonces hago un mock configuration, un mock del configuration, pero en este caso no seteo nada porque ese método no va a llamar a nada. Entonces no me interesa darle más profundidad a esa maqueta. Bien, generamos el controlador. Fantástico. ¿Qué más? Bueno, esa acción puede o no puede, esto puede haber ido cambiando con el tiempo mientras que hicimos el código, pero podría trabajar con el temp data, ¿sí? Por ejemplo, mostrar un error, setear algún dato, etcétera, algo con el temp data. Como el controlador es inventado, no tiene ese temp data. Entonces lo que hago es crearle eso. Entonces, para hacer el temp data, ven, dice controlador.tempdata, le pasa el temp data, lo que hace es, bueno, ir creando, o sea, ¿qué necesito? Esto, bueno, ¿qué necesito para crear eso? Entonces se hacen los pasos necesarios para poder crearlo. Se define un contexto HTTP y el temp data básicamente es un diccionario, ¿eh? Entonces, ahí está el contexto y un mock of, dice, y temp data provider. Entonces, con eso lo simulo y lo puedo establecer. Bien. Fíjense que esta acción es bastante sencilla y tiene toda esta preparación, ¿no? Obviamente cosas más complicadas tendrán preparaciones más grandes. Bien, entonces bueno, ahora vamos a llamar a lo que quiero testear. Entonces, controlador, el controlador de propietarios, punto edit 1. Y el resultado as view result. Bien, listo, ejecutó, ¿no? Por supuesto que si acá da error, bueno, o está mal armada la prueba o está mal el código, ¿no? Bien, vamos con las aserciones, con las afirmaciones. Primero, acá pueden poner todas las aserciones que ustedes piensen que justamente dicen, mira, esto tiene que pasar, esto también. Quizás hasta incluso a veces uno puede pensar, esto es obvio. Bueno, ponelo, digo, justamente si no se cumple, que salte una alarma. Entonces, asegurar que no es nulo el resultado, tal cual, tiene que devolver
tiene que devolver un resultado. Y además tiene que ser un view result. Esto es doblemente chequeo, porque por ahí uno podría decir, bueno, es obvio que va a devolver algo y no va a ser nulo. Está bien, de todas formas lo chequeamos. Pero también compruebo que el resultado es del tipo view result. ¿Por qué? Porque si no fuera view result, esta conversión va a dar nula. El as no da error cuando castean, y si no es, el tipo devuelve nulo. Entonces acá me va a dar que no es nulo, que es nulo, y fallaría si yo devuelvo otro tipo de resultado, ¿no? ¿Y por qué sé que tiene que volver view result? Bueno, porque es el método que yo armé, que estoy testeando. Acuérdense que el mismo desarrollador que hace la funcionalidad es el que crea las pruebas. Entonces tiene el detalle de lo que tiene que hacer. Y si fuera al revés, que fuera con TDD, también. Dice, bueno, tendría que pasar todo esto y después va y lo implementa. Bien, ¿qué más? Este event es de mock del framework, que también me permite verificar cosas, no hacer, pero básicamente es lo mismo. Va a tener una excepción si falla. Dice, mock repo, ¿no? El repositorio. Dice, el método obtener ID tiene que haber sido llamado, bueno, acá yo lo estaba cambiando para que diera error. Tiene que ser, en realidad tiene que ser llamado exactamente una vez, ¿no? No dos. Entonces, fíjense que esto a algunos por ahí se les olvidó. Reciben el ID, capaz que crearon el propietario o algo por el estilo, o llamaron al método equivocado del repositorio y devuelven. Quizás la vista anda, pero dice, a alguno le ha pasado que carga la vista y dice, ah, pero no está el propietario. Bueno, una posibilidad es que se hayan olvidado de llamar al método de obtener por ID. Dice, bueno, pero eso es obvio, no va a pasar. Bueno, de nuevo, hay que reforzarlo. Y por ahí, ¿qué es lo que tiene que ver esto también? En el tiempo se aseguran. Esto que les pasa que ustedes tienen todo el sistema y tocan acá y se rompe acá. Bueno, justamente porque quizás tocaron algo ahí y no lo probaron porque estaban concentrados en otra parte del sistema. Con las pruebas unitarias eso no se les va a volver a pasar. Entonces, efectivamente, cubren esos casos que uno no haría, ¿no? La típica, dice, pero yo no toqué esta funcionalidad. Bueno, claramente algo pasó. Bien. Entonces, con esto yo me aseguro que, de nuevo, hay otro montón de funcionalidades de hacer verify y hacer. Estamos usando algunas nada más, pero y después pueden pensar que esto no está completo, que falta algo, o lo que ustedes quieran. Bien. Entonces, con eso me aseguro de que haya sido llamado. Pero bueno, también puede pasar, que también les ha pasado, ¿no? Lo sé por las correcciones, por las consultas y porque pasa. Dice, bueno, efectivamente llamé a obtener por ID, pero me olvidé de pasarlo, ¿no? Sobre todo cuando estás arrancando, ¿no? Dice, bueno, me olvidé de pasar el parámetro a la vista, ¿sí? ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar. Entonces lo que dice, mira, dice el res, que es la vista, asegurémonos que no es nulo el modelo. Bueno, está bien. Entonces, si te olvidaste de pasarlo, va a ser nulo. ¿Y qué pasa si lo pasaste y no era del tipo correcto? Bueno, también tengo assert is type. Puedo asegurarme de que tal cosa sea de tal tipo. Entonces digo, mira, lo pasaste, perfecto, pero tiene que ser del tipo propietario. Bueno, otro chequeo más. Y después dice, bueno, pasalo recuperalo y fíjate que el ID sea uno. Esto parece de nuevo obvio porque lo armé yo. Incluso casi que estoy probando algo de la misma prueba, pero bueno, también con esto me aseguro de que no lo modificó en el medio, que está devolviendo el objeto que está devolviendo el que pidió, ¿no? Y no otro que sacó de otro lado, ¿tá? De nuevo, cada prueba que yo haga me ayuda un poquito más a que este sea
más consistente el código. Bueno, y esta otra que está comentada, porque en este caso no la podemos hacer, yo puedo recuperar el nombre de la vista, ¿sí? Que estoy devolviendo. Entonces uno podría decir, bueno, si está en el edit, el nombre de la vista tiene que ser edit. Pero dice, no se puede porque devuelve view sin parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos acá, como acá devuelve la propia vista, devuelve el view sin especificar el nombre de la vista. ¿Podemos hacer eso? Sí. Cuando no se pasa el nombre de la vista, devuelve una vista que se llama como la acción. Por eso está esa relación. Pero podría ser otro caso, que es otro que yo les he dicho, digo, reutilicen el index cuando hacen los informes, ¿sí? O el listado que sea. Entonces, ¿qué pueden decir? Mira, no sé, inmuebles disponibles, la vista que devuelva, debería devolver una vista que se llame index. ¿Por qué? Porque sabemos que la del index es la que devuelve el listado de inmuebles. Si no, quiere decir que la persona se armó otra vista para devolverlo. ¿Tá? Y ahí tienen una cuestión más de mantenimiento. Quizás funcione el código, pero no lo está haciendo de la forma óptima. Está haciendo otra vista. ¿Ah? Entonces también pueden corroborar eso. Mm. Y debe haber otros tantos más. Esta prueba, de nuevo, fíjense qué chiquita que es y todo lo que armé y todo lo que testé. Bárbaro. Esto por un lado, entonces, ya nos vamos a otra clase. Mejor me voy por acá. Esta ya sí tiene el nombre de. Esta la vamos a cerrar. Y el controlador de las vistas también lo vamos a cerrar, ya no lo necesito. Bien. Entonces, acá tengo. Una sola aclaración que quería hacer ahí en el. Yo acá pude testear en forma aislada, ¿no? Que lo que les decía, en forma aislada el edit sin el mockup sin usar la base de datos real, porque le hice mockup. Si no hubiéramos hecho inyección de dependencia, no puedo abstraer o maquetar la conexión a la base de datos, porque forma parte del método. Entonces no habría forma de que esa parte sea distinta. Si yo cambio el método, la prueba no tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces tiene que ver con eso también. Es otra de las ventajas de hacer inyección de dependencia. Bien, tengo el API y este es el test. Bien. Bueno, ahora sí, tenemos otra clase que se llama como lo que testea, dice propietarios controller test. Y acá, como lo voy a usar varias veces, creamos dos cosas que las vamos el helper lo vamos a ver en cada caso lo que haga falta. Y el controlador también lo dejamos arriba para crearlo una sola vez y testear todas las cuestiones juntas. Bien, acá tienen también el enlace de la documentación. Acá hace un mockup de eWeb Host Environment, o sea, otra de las dependencias que requiere el crear un controlador de la API, de nuestra API. Tenemos tres parámetros: el contexto, el configuration y el web host environment, que es el que usábamos para saber las rutas, entre otras cosas, y también lo del ambiente. Bien, entonces acá lo armamos, los otros se los pedimos al helper. El del web host environment también podría estar en este helper. La cuestión del helper es tener este código de armado en un solo lugar y que cada uno, cuando lo vaya a utilizar, lo utilice desde ahí, entonces estén en un solo lugar. Y hacer más fáciles de seguir los tests. Bien, principalmente acá helper.datacontext y helper.config. Vamos a ver eso en el helper. Cuando crea el helper, arma las dos. Cuando se hace una instancia del helper, automáticamente crea esos dos. Lo hicimos nosotros esto. O sea, cada uno se hace el helper que mejor le sirva o el nombre que quiera.
Por un lado hacemos una configuración. Este ya es un config con valores, no como el de antes que era un mockup que no tenía nada. Entonces acá está simulándolo de otra forma, no está usando, estas dos cuestiones en particular no están usando mockup, pero cumplen ese efecto, ¿no? De hacer de hacer como un decoy, algo, un duplicado. Entonces, la configuración, si se fijan, es muy parecida a lo que teníamos en el JSON de la app settings. ¿Ven? Ahí están los connection strings, ¿sí? Y todos los valores que yo utilizo. Lo que tiene de malo este enfoque es que está duplicado, ¿no? Si yo después voy y cambio los valores de la app settings, tengo que venir acá y cambiarlos. No hay un método así sencillo de, por lo menos hasta ahora, de tomar esos valores. Lo que sugieren otros que también pueden hacer es que el proyecto, el archivo del app settings, lo copie en la carpeta y el proyecto de hacer las pruebas, al principio de todo, lea ese archivo y reconfigure su app settings. Entonces, de esa forma siempre estarían sincronizados. ¿Eh? Bueno, esa es otra salida, pero optamos por esta que a priori es más sencilla, pero tiene el problema de la sincronización. Esto por el lado de la configuración. Y por el otro lado tenemos un contexto. ¿Sí? Acá de nuevo estoy haciendo un data context. Yo podría conectarme a la base de datos real, si quiero, ¿no? A la que uso de desarrollo, pero también puedo hacer una de testeo. Y acá también van a encontrar diferentes versiones dependiendo de lo que quieran probar. Algunos dicen, no, hace un mockup de la base de datos chiquita para que tarde poco en devolver los datos y cuestiones por el estilo. Y entonces va a hacer operaciones reales sobre la base de datos, pero los datos no son reales en el sentido de que están, quizás están maquetados los datos. ¿Sí? Otros pueden ser distintos niveles incluso, ¿no? No es que una cosa es excluyente de la otra. Otros sugieren, por ejemplo, actualizar todo el tiempo, todo el tiempo, puede ser una vez por semana, las bases de datos de testeo con las de producción. Entonces, traer los datos todo el tiempo, los datos que se usan en producción, y actualizar nuestras bases de datos de testeo. Entonces, con eso, ¿qué se aseguran? Que cuando corran pruebas, corran con datos reales. El dato real quizás no es tanto por ejemplo, si yo pongo un propietario, que el nombre sea de verdad y no un golpeteo en el teclado. No, no viene tanto por ese lado, sino por simulaciones de cuestiones reales, porque por ahí ustedes dicen, bueno, voy a agregar una funcionalidad al sistema para que haga la liquidación del mes, no sé, de los agentes de la inmobiliaria y pague comisiones. Entonces, cuando lo prueban ustedes en su base de duplicada, falsa, maquetada, tienen, no sé, un par de agentes, unos cuantos pagos, entonces hacen la operación y anda fenomenal. Bueno, bárbaro. Ahora, con la base de datos real, quizás tarda un montón de tiempo. Y entonces dicen, no, esto no puede ser así, quizás la consulta está mal hecha, no está optimizada, hay que crear algún índice o algo por el estilo, o cuestiones de esa forma que por ahí tienen que ver más con performance, pero también las puedo detectar con estas pruebas. Y entonces justamente ahí me convendría tener datos reales más por el volumen de datos que tanto por el cómo fueron llenados. Que también hay, ¿no? De nuevo, no es lo mismo los datos que a mí se me puede ocurrir dar de entrada en un sistema que los datos reales de usuarios reales, de casos reales. No es lo mismo. Entonces, ¿cuál es mejor? Bueno, hagan primero una y después otras, ¿no? Entonces, o elijan la que más les convenga. Pero digo, en esas cosas no hay como una sola línea de lo que hay que hacer. Por lo pronto acá justamente usamos otra base de pruebas de testing y es tan fácil como venir acá y cambiar la extensión de conexión y listo, para cambiarlo. Bueno, entonces esto crea el data context, entonces ya los guarda. Y después vamos a ver también hacemos un mockup del login
Entonces, simula el login, porque bueno, claramente para hacer login hay cosas que este, no las tenemos que simular, porque no es un ambiente real. Entonces lo vamos a hacer con eso. Volvamos a la clase de testeo. Bien, entonces con eso crea el controlador, ¿no? Tengo todos los objetos preparados, listo. Lo dejo ahí en la variable global, ¿sí? Y entonces arranquemos con las pruebas. De nuevo, acá debería haber un montón de pruebas. Hicimos algunas nada más. Una dice mi perfil. Bien, ¿qué tengo que hacer? Dice entrar al mi perfil de la API, ¿no? Que era el get, si no me equivoco, que me devuelve a mí mismo, ¿sí? En controlador.get. Entonces dice, bueno, pero para que te devuelva a vos, tenés que loguearte, porque si no, no va a funcionar. Bueno, entonces justamente lo que hace acá, antes de ejecutar, esto forma parte del assert, sería, digo, parte del assert ya lo hicimos en el constructor, perdón, del assert no, del preparado, este, la hicimos acá y acá me falta, en este caso particular, hacer un mockup del login. Entonces acá en el contexto del controlador, creo un HTTP context, ¿sí? Donde le digo, mira, el usuario que está logueado y hago mockup del login. Entonces, mockup login es esto que está acá. Básicamente hace todo lo que ustedes saben de la creación de las claims, de todo lo que tiene que ver con el usuario, simulando el login, ¿no? Acá no hace falta que devuelva el token. Podemos probar que se genere el token, ese tipo de cosas. Pero acá lo único que está haciendo es, mira, dice, si yo entro al get, me tiene que devolver a mí. Entonces, para saber quién es yo, tengo que simular el login. Entonces, esto es lo que está haciendo el método en cuestión. Entonces lo testea, perdón, lo prepara y lo testea. Entonces dice control el punto get y hace result.value, que es el valor que devolvió el controlador, lo guarda ahí y acá hace dos aserciones. Una dice el email de la persona tiene que ser el que yo testeé porque es el que estoy pasando. De nuevo, parece obvio, pero bueno, ¿y qué pasa si en el método no me estuviera devolviendo a mí? Porque quedó hardcodeado de una prueba que traía el 5 u otro correo electrónico o lo que sea y se les quedó. Bueno, nada, bien sencillo de chequear con una prueba y además para hacer alguna prueba, digo, van a tener casos más complejos donde van a querer probar otras cosas. Bueno, y todo lo que quisieran probar de la misma persona que pasaron los datos. Acá yo puedo, esto es como medio hardcodeado, digo, como yo sé que ese email es el mío, el nombre tiene que ser el mío porque como estoy probando con una base de datos real, perdón, acá, real en el sentido que no está moqueada, sino que es una versión reducida, sé que ese usuario corresponde ahí. Entonces también agregamos esto, pero ya estaría medio, ¿no? Para asegurarse porque no es tan nítida esa aserción. Bien, ¿qué más? Dice, bueno, está bien, dice, si entras a mi perfil y estás logueado, te permite devolverte. Pero si hacíamos esa prueba sin mandar el contexto, igual entraba el método, no devolvía el valor, pero no daba un fallo de seguridad. Dice, vos ahí estás haciendo mockup del login. Dice, ¿y cómo nos aseguramos de que está logueado, de que funciona eso? Bueno, una cosa que podemos hacer, justamente dice, probar que el perfil anónimo no existe. Entonces también voy a llamar a ese mismo método pero sin pasar ninguna persona en el claim. ¿Se ven? Dice, lo crea para que no dé error de accederlo, pero no tiene ningún valor. Entonces, cuando lo devuelve nulo. Efectivamente, si yo llamo al método get, no es que trae al primero o alguna persona en particular. No, da nulo. Entonces, está bien, el perfil anónimo no existe. Pero dice, pero no debería ni poder
llamar al método. Si dijimos que tiene que tener el authorize. Si no está logueado, tengo el authorize, no debería poder entrar. ¿Cómo está pudiendo? Bueno, pasa que yo acá no tengo los middlewares cuando lo estoy ejecutando en el testing. No pasa por todo el ruteo que justamente hace ASP.NET Core. Directamente llamo un método. Entonces, para probar ese otro tipo de cosas, necesito hacer otras pruebas. Entonces, una, por ejemplo, bueno, veamos que el controlador requiere autenticación. Yo acá podría comprobar o que el controlador requiere autenticación o que al menos la acción. En este caso lo pusimos en el controlador porque sabemos que todo el controlador lo requiere. Entonces uno podría decir que la política en general es que todo el controlador la tenga y después pongo permitir anónimos a los métodos que así lo disponga. Entonces directamente dijimos controlador requiere autenticación. Bien, entonces ¿cómo hago? Bueno, yo tengo el controlador, ¿no? Lo tengo acá. Bien. Entonces digo, dame el tipo del controlador. GetType es una operación de ingeniería inversa, de reflection. Me va a devolver el tipo, ¿se entiende? Pero no en formato string. Es una instancia del tipo type. Entonces, en todos estos lenguajes hay una clase que se llama tipo, ¿sí? Type. Entonces yo puedo hacer eso. Me devuelve el tipo y le digo, dame justamente, ¿cuál es el nombre que le da en .NET a las decoraciones? Atributos custom, ¿sí? Atributos customizables. Entonces me devuelve los atributos. Yo acá en particular le digo, mira, filtrámelo solo por los que sean de authorize. Y el segundo parámetro era, que puede ser propio o heredado. Bueno, no va a ser el caso que lo herede, pero igual le pone ahí que sí. Entonces devuelve una lista de atributos donde ya está filtrado por authorize. Bueno, obviamente eso va a estar o una vez o ninguna. Entonces ya desde el vamos acá dice atributo en la posición 0, as authorize attribute. Y justamente validación que habíamos dicho de que está bien la conversión, si no fuera del tipo authorize attribute, acá hubiera dado nulo, entonces acá se fija que sea nulo. De todas formas, acá sí no está aseverando nada nuevo porque yo ya de antemano le dije que solo me diera los authorized attributes, así que si devolvió algo, ya es de ese tipo. Y si no hubiera devuelto nada, acá daría error acceder a la posición cero, ¿no? Pero no importa que dé excepción, porque justamente si da excepción es lo mismo este, mm, que haya fallado el caso. Por un lado, estoy diciendo, pedirle los atributos de authorize al controlador, entonces le va a devolver esto, ¿sí? Le va a devolver esto. Y fíjate que se authorize, sí, está bien. Listo, entonces esa es la primera prueba. Y agregamos otra más que dice, fíjate que el Authentication Scheme del Authorization, ¿no? De sea JWT Bidder. Por eso es lo otro que habíamos dicho, acuérdense, sobre todo en mi sistema, que están las dos cosas juntas. Entonces digo, podría haberme equivocado y haberle puesto de cookies. Entonces también puedo aseverar eso. Y acá hay una más por la policy que no aplica porque no estamos usando policies, pero si fuera el caso, yo podría pedirle y decir, bueno, y asegúrate de que la policy del atributo sea tal cosa. Bueno, también podría hacerlo. Entonces con eso, ¿ven? Ya voy, acá lo separamos en varias pruebas, todas son sobre el mismo método, fíjense todavía estamos hablando del get, ¿sí? este, que si estoy logueado me devuelva a esa persona, que si no hay nadie no devuelva nada, que tenga el authorization, el controlador. Bien. Y por último, una prueba más, ya más contundente, esta ya también es mucho más de integración que las demás, que tiene que ver con ese test server que les comenté sobre el final de la teoría. Dice, bueno, todo bien eso, ¿no? Pero ¿cómo puedo asegurarme de que tiene todo el tema de que si no mando la cookie, me tiene que decir que no se puede acceder a la cookie, no, perdón, el token en este caso. Que si no mando el authorization, si yo no estoy autenticado,
no me devuelve el perfil. Bueno, esta ya es una prueba total de integración porque lo va a hacer simulando hacer una petición. Casi que es como si yo tuviera esta prueba en el Postman, ¿sí? Pero la estoy haciendo dentro de las pruebas unitarias de las pruebas automatizadas, llamémosle, porque esta ya no sería unitaria, de .NET. Entonces, arranca el test server, lo hace solo para este caso, podrían tenerlo si después van a ser más, como una variable global, si después van a ser más pruebas de este estilo. Entonces, le dice, hacete un server que, bueno, trabaja con Web Host Builder, que trabaje con esa configuración y que use Startup. Esta es una clase que yo tengo ahí para simular la aplicación, que la tengo del sistema viejo. Pero bueno, básicamente a los efectos prácticos le va a pegar una petición al servidor, como si estuviera montado, va y lo desea, pero todo en el mismo código, ¿sí? Yo tengo el servidor, fantástico. Dice, bueno, ahora crea un cliente para ese servidor. Bien, entonces me devuelve un cliente. Y otras cosas más que preparo, digo, la URL, el endpoint a donde quiero pegar es API barra propietarios. Y el código que espero, porque no voy a mandar el token, después podrían probar lo otro, mandar el token y que les devuelva a esa persona, etcétera. Espero que me devuelva un authorize, si no está mal. Entonces en el act hace client.get, que es la opción de pedir algo, de hacer una petición vía get, ¿sí? Necesito que sea vía get, si no tienen los otros verbos. ¿Y a qué URL? A esa URL, perdón, y me devuelve la respuesta. Entonces termina de hacer la petición, esta tarda, porque armar el servidor, simular la petición es un proceso pesado. Entonces, bueno, cuando termine de hacerlo, digo, mira, el código de respuesta o el código de estado de respuesta de esa petición que hice, tiene que ser el código que había seteado antes, o sea, un authorize. Si no está mal, está bien, podría devolver bad request, pero justamente, si devuelve bad request, ¿funcionaría? Sí, pero lo que yo quiero que devuelva bien es que está desautorizado. Entonces, este sí pasa por todos los middlewares. Entonces, cuando llega y ve que tiene authorize y no está mandando la authorization, entonces automáticamente devuelve un authorize. ¿Sí? No es un control interno, pero lo pueden hacer para otras pruebas de peticiones que devuelvan otros códigos. Bien. Y además, le dice, bueno, mira, dice, perfecto, con authorize está bien, pero podemos hacer una prueba más. Digo, ya que hicimos la petición, aseguremos más cosas, porque por ahí está incompleto. Dice, asegúrate que en los encabezados de autenticación, dame el primero que tengas, y que contenga la palabra bidder. ¿Por qué? Dice, bueno, cuando ustedes hagan la petición y falle, dentro de los encabezados de la respuesta, ¿sí? Los encabezados de la respuesta, le va a decir, mira, deberías haber enviado una authorization, bidder, justamente para enviar el token. Entonces eso me da la pauta de lo que tenía que hacer es enviar un token y que no es una autorización de otra manera. ¿Está? Bueno, entonces esas son las pruebas, de nuevo, que hicimos para ver a grosso modo muchos ejemplos de llamadas a funciones de hacer, del mockup, perdón, acá testing, ¿ven? Y solo cuando armen esto, ¿sí? Acá tienen botones también para correr todos los testeos de nuevo, para correr algunos en particular, para ir al método ese en particular, ¿sí? Ven, acá tengo la última prueba que hice, que yo cambié el número para que fallara, pero ahora que dice uno, dice el obtener por ID es uno solo, lo ejecuto y va a andar más rápido. Va, va a devolver que está bien. Fíjense que tarda un montón, dice, tarda 50 milisegundos. Claro, o sea, hay todo un armado de todos los casos de prueba que tiene una demora y después va lo otro, ¿sí? Entonces, efectivamente es rápida la ejecución, pero el tiempo que estamos
viendo que se demora, es del armado de todo el sistema. ¿Está bien? Bueno, así como está propietario controller test, deberían tener para los otros controladores y hacer todas las pruebas que vayan viendo. Por supuesto, con la práctica uno va viendo qué otras cosas son necesarias. Y de nuevo, de lo mismo que uno va viendo, dice, bueno, esto tiene que ser así, listo, voy y agrego la prueba. Y esto tiene que ser así, agrego la prueba. Y si por alguna razón se les pasa algo, porque va a pasar eso, dice, falló, mira, te habías olvidado de tal cosa. Listo. Inmediatamente arreglado eso, van y crean el caso de prueba para que no se les vuelva a escapar ese detalle, no importa lo que hagan. ¿Estamos? Bien.